al cuarto y último segmento de La Otra Realidad. Está con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrew? Un placer estar otra vez contigo en el programa La Otra Realidad. Seguro que sí. Orlando, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo en la casa? ¿Nadie enfermo? Nadie está enfermo todavía. Hemos tenido como un par de casos de personas que conocemos que han sufrido el COVID-19, pero ambas personas pues se han recuperado. Pero tú sabes cómo está el calor. No, bravo, muchachos, está bien bravo. Bueno, Orlando, vamos a empezar a platicar rapidito aquí en nuestro coloquio. Oye, han surgido a través de las redes tantas cosas, tantas historias, algunas alocadas, otras que, qué sé yo, sin fundamento, otras que, bueno, tal vez son sospechosas o podrían tal vez inducir a creer algo, ¿no? Muchas teorías conspiranoicas que han surgido en estos últimos tiempos. Hay personas que se molestan cuando uno dice que estas teorías tal vez no tienen fundamento. Yo sé que hay cosas que son sospechosas y que vale la pena o ameritan que uno investigue más, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con todas estas teorías conspiranoicas con el COVID-19 y tantas cosas que se siguen publicando, Orlando? Bueno, cada vez que se investiga una de estas nuevas teorías conspiranoicas, pues que uno descubre de que no tienen absolutamente ningún fundamento. Tú sabes que la primera teoría conspiranoica era que este virus había llegado en un pedazo de un cometa que cayó en una región de China. Anda. Y entonces pues ahí fue que empezó la pandemia. También tenemos un italiano que dice que esto es culpa del GMO porque los GMOs han debilitado nuestros cuerpos y por eso es que el COVID-19 se ha esparcido tan rápidamente en Italia. O sea, que para que la gente sepa, GMO lo que quiere decir son los transgénicos, alimentos transgénicos, para que no conozca las siglas. Sigue hablando. Sí, entonces como tú sabes, está la teoría del 5G, de que el 5G es el que causa la muerte. Sí. Y eso no tiene ninguna base científica porque las frecuencias, las microondas, pues no tienen ningún efecto sobre estos organismos que conocemos como los virus. Entonces tenemos la teoría de que el virus escapó del laboratorio de Wuhan. ¿Okay? Esa es una teoría que cuando yo estuve contigo en el programa en marzo, yo mencioné de que yo iba a mantener esa puerta abierta de la posibilidad de que el virus del COVID-19 haya escapado de ese laboratorio en Wuhan. Okay. Pero resulta que la viróloga que estaba a cargo de estudiar y de recolectar todos estos coronavirus de la China, ella hizo un análisis de su estructura de DNA, su estructura genética con el COVID-19 y entonces ella lo que indica es que él le dio un alivio al conocer de que el COVID-19, el virus que causa el COVID-19 no estaba dentro de la colección de coronavirus de murciélagos que ella había coleccionado de toda China. Okay. Entonces tenemos la teoría de que Bill Gates, el anticristo de Bill Gates, pues creó esta enfermedad, este virus, para poder inyectarnos a todos con una vacuna que dentro va a tener unos microchips, unos nanomicrochips, y nos va a carpetear a todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues esta gente que sigue esta teoría conspiranoica le está dando un poder como si fuera Dios a Bill Gates, como si Bill Gates pudiera hacer eso con todo el planeta. Y tú y yo sabemos que la organización de más poder en todo el planeta son las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas en los últimos 10 años lo que ha hecho es perder el poder que tenía anteriormente sobre los diferentes países del mundo. Ya tú sabes que Israel no le hace caso, Rusia no le hace caso, China no le hace caso. Con Trump hasta los quiere expulsar de Estados Unidos y que se vayan para otro lugar. Así que la ONU hoy día no es la ONU de hace 10 años atrás. Oye, Orlando, y hay otra teoría también que surgió de China, fueron los chinos, cuando estaban indicando de que ellos creían en un momento, me acuerdo que aquello corrió bastante por varias semanas, que fueron los juegos militares que se corrieron en China y ellos indicaban que eran los soldados estadounidenses los que habían llevado el coronavirus 19 a China y que contagiaron a los chinos en esos juegos militares.
inclusive los canadienses también. O sea, ese es otro ángulo, pero ese viene desde China hacia acá, acusando a Occidente. Pero esa es una teoría conspiranoica de la bolita de ping-pong, ¿verdad? Que cae en Estados Unidos y cae en China. Recuérdate que cuando todo esto comenzó, los locutores en Rusia empezaron a acusar a los Estados Unidos. Sí, recuerdo eso. ¿Ok? Eran locutores, no eran oficiales del gobierno de Rusia. Y después oficiales del gobierno de Trump, o sea, Pompeo, que es el secretario de Estado, Ross, que es el secretario de Comercio, y el mismo Trump empezaron a acusar a China. Y entonces vino un oficial de China que no era tampoco de primer nivel. No tenía un cargo importante gubernamental, y entonces acusó en un tuit a Estados Unidos de haber traído el coronavirus a Estados Unidos. Así que esa es una teoría atacándose de ping-pong. Yo te ataco a ti y tú me atacas a mí. Okay, tenemos otra teoría que tú la has oído, que todo es un complot del Deep State y de Big Pharma, donde tampoco esta teoría se justifica para pensar que la industria farmacéutica quiere aniquilar a gran parte del planeta para poder vender una vacuna. Eso no funciona así. Sí, lo que funciona es que ellos ven la oportunidad de negocio para poder vender una vacuna, aunque esa vacuna sea un placebo y no funcione. Pero ellos lo que buscan es un negocio, pero ellos no están detrás de estar matando a cientos de miles de personas. Oye, la declaración de Trump durante principios de esta semana, donde nuevamente acusa a China del asesinato en masa de las personas en Estados Unidos y en el mundo, y de que China va a tener que responder a esto. ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú crees que esto se va a quedar meramente en ese marco de acusaciones y de guerra económica y guerra fría? ¿O tal vez esto pueda ir conllevando poco a poco un enfrentamiento más agresivo entre ambas potencias? Yo no creo que esto lleve, si estamos mirando solamente esta pandemia, yo no creo que esto escale en un conflicto armamentista, a menos que soldados de ambos bandos, influenciados por todos estos fake news, se disparen en alta mar, o se disparen en el aire, o se disparen en tierra accidentalmente. Pero a nivel político, de que se declare una guerra contra China o viceversa, no está justificado, porque recuerda que las únicas personas que están acusando a China están en Casablanca y ninguno de ellos son peritos en el tema. O sea, la NSA no está acusando a China, la CIA no está acusando a China, el ejército de Estados Unidos no está acusando a China. Así que si Trump le da por declararle la guerra a China, naturalmente tú sabes que al principio, cuando Trump vino como presidente de Estados Unidos, se les hizo una pregunta a los generales si iban a utilizar armas atómicas, y los generales los que contestaron es que no, que ellos tienen la potestad de no obedecer a Trump en caso de una guerra. Oye, te pregunto, Orlando, probablemente tal vez por el COVID-19 no nos lleva a una guerra, tal vez pues lógicamente esto pues sigue siendo un asunto de salubridad, aunque claro, incluye también la seguridad nacional de Estados Unidos y tantos otros países con esta cuestión de la debacle económica. Pero, por ejemplo, la situación entre China y Taiwán, entre la República de China en Taiwán y la República Popular de China, la situación del Mar Meridional, ¿esos podrían ser tal vez atenuantes o podrían ser, amenazas adicionales a una situación conflictiva más adelante? Mira, el conflicto con la isla de Formosa, que hoy se llama Taiwán, que comenzó en el 1949, y yo creo que lleva como 70 años evolucionando. Lo que podemos ver es que a través de las décadas, los Estados Unidos le han vendido armamento a Taiwán. Y cada vez que Estados Unidos le vende armamento a Taiwán, China amenaza a Estados Unidos y dice de que esa venta puede conllevar a que comience una guerra. Pero eso nunca ha ocurrido.
Durante el primer mandato de Obama le vendió varios billones de dólares en armamento a China. Y ahora Obama lo hizo en el primer año de su administración, pero Trump lo está haciendo en todos los años de su administración. Le ha vendido armamento a Taiwán. La última venta son como 180 millones en torpedos inteligentes. Y todo este conflicto, la última amenaza que hizo China, porque China todavía no ha hablado sobre esta venta de 180 millones en torpedos, fue porque Pompeo felicitó a la presidenta de Taiwán por haber ganado las elecciones de nuevo. Y entonces China se molestó de que Pompeo hubiese felicitado a la nueva presidente de Taiwán. Y de hecho, hay en calendario de que la nueva presidente de Taiwán, o sea que no es nueva, que volvió a revalidar en su posición, visite a Washington D.C. O sea, está en agenda de que esa señora visite Casablanca. Entonces tendremos que ver cuál es la reacción de China sobre ese asunto. Ok, Orlando, y te pregunto, partiendo un poquito del oriente hacia el Oriente Medio, tú sabes que ahora mismo, aunque está el COVID-19 y la pandemia, que no ha permitido que en países como Israel pues pueda haber gran movilidad, por ejemplo, de los palestinos, las protestas palestinas, etcétera, pero se espera que en algún momento pueda haber una intifada allí, un levantamiento armado dentro de Israel, específicamente tanto la Franja de Gaza como Cisjordania. La situación de Jerusalén, de Al-Quds, como le llaman los árabes, ¿verdad? La situación de la autoridad palestina en contra de este tratado que le llaman el tratado o el pacto del siglo, donde Estados Unidos e Israel pues quieren obviamente imponer a los colonos ilegales en los territorios palestinos de Cisjordania. ¿Cómo tú ves esta situación en los minutos que nos quedan, Orlando? Mira, tú sabes que eso comienza cuando en enero viene Trump y hace su alegado tratado de la paz con Israel, donde ese tratado fue repudiado por Palestina porque era one-sided, era todo para Israel. Y en ese tratado el señor Trump lo que indica es que del territorio que tienen ahora mismo los palestinos solamente le corresponde el 70% y por ende está autorizando a Israel a que anexe el 30% del territorio que tienen los palestinos en una zona que se llama Cisjordania. En inglés es the West Bank, que colinda con Jordania. Y entonces, como tú sabes, en esta semana el señor Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina, se retiró de todos los tratados de paz que tenía con Israel y con los Estados Unidos. O sea, ya esa es una situación de preconflicto bélico. Y entonces también tenemos el asunto de que el rey Abdalá de Jordania también amenazó a Israel diciendo que ellos no van a tolerar una anexión de esta región del Cisjordania y ha reclamado los territorios que le ha prestado a Israel. Y no solamente eso, el rey Abdalá también amenazó con disolver todos los tratados de paz que tiene con Israel. Así que si tú me preguntas a mí dónde se me pueden disparar tiros en un futuro muy cercano, pues estamos viendo que en Israel, entre Palestina, y esperemos que no, entre Jordania e Israel, pueda haber algún intercambio de disparos. No es fácil, Orlando, la situación. Bueno, y para terminar, Orlando, ya que se nos acaba el programa, bueno, tu opinión sobre la reapertura del próximo martes 26 de mayo acá en Puerto Rico y lógicamente en los Estados Unidos, en otros estados que estaban en ciudades cerradas. Tu opinión brevemente, ¿qué crees de todo esto? Bueno, esa es una contestación larga, pero lo más breve posible. Yo creo que es precipitada en algunos aspectos, como el que se reúnan las iglesias tan rápidamente. Se debería esperar un poquito más en esas situaciones donde hay mucha conglomeración de personas. Pero, por otro lado, en las simulaciones que se hicieron en el año 2006 por una señora llamada Margaret Macon, todas esas simulaciones de las pandemias que podían azotar a Estados Unidos, que Casablanca no las consideró importantes, indicaba
que no importa cuál fuera la estrategia utilizada para evitar que una pandemia se propagara por todo Estados Unidos, toda estrategia, toda táctica para poder detener esa pandemia iba a fracasar. O sea que todas las simulaciones dicen la pandemia gana, los Estados Unidos pierden. Wow. O sea, que no importa que tú cierres o tú abras la pandemia, si es una pandemia infecciosa, altamente infecciosa, la pandemia va a ganar. Como quiera va a llegar a donde nosotros, como quiera nos va a contagiar. O sea que más rápido que ligero, obviamente, contagiará a la población. Orlando, gracias una vez más por haber estado acá en La Otra Realidad. Y nuevamente tendremos que esperar, creo que hasta junio, que van a tener el toque de queda para regresar al estudio. Sí, junio 15. Junio 15. Bueno, esa semana regresaremos allá a Radio Isla, si todavía existe Radio Isla, de aquí a allá. Si no, pues inventamos algo acá y ya de aquí a allá pues estarás en el estudio conmigo. Gracias, hermano, que tenga un buen viernes y nos veremos más adelante, Orlando. Buenas noches, disfruta tu fin de semana. Seguro que a sí. ti y a los que te están escuchando y te están viendo. Seguro que sí, Orlando. Bien, amigos, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Aquí estuvimos vía telefónica con nuestro colaborador y buen amigo de tantos años, wow, ya casi 25 años trabajando con nosotros, el ingeniero Orlando Pla. Gracias por haber estado en sintonía una vez más. Quedan muchos temas, muchos asuntos. Recuerde que La Otra Realidad comúnmente es de 2 horas, por ende pues se puede esbozar, se puede desarrollar, analizar un sinnúmero más de temas a profundidad. Aquí pues tenemos que ser más escuetos y tenemos que ir más directos, ¿no?, a temas y asuntos que como siempre pues dejamos aquí llenos nuestros apuntes, pero estaremos, recuerda, este domingo nuestro programa Código Secreto presentando la conspiración china y hablaremos ángulos interesantes por demás, información que regularmente no se discute sobre ese conflicto de China y la relación secreta con los Estados Unidos en algunos casos en particular. Más adelante, el domingo subsiguiente, estaremos presentando entonces los escuadrones psíquicos, el espionaje, el sexto sentido en el espionaje, interesante por demás con la visión remota y otros fenómenos interesantes relacionados. Y así seguiremos hasta terminar el 8º capítulo, que de eso hablaremos más en la última presentación de Código Secreto en su primera temporada. Gracias por haber estado una vez más aquí en La Otra Realidad, hoy viernes 22 de mayo de 2020. Este es tu amigo Andrew Álvarez y te lo digo una vez más, sayonara.